Durante décadas una dualidad fue marcando a Buenos Aires, generando contraste entre el centro y los suburbios, entre aquellos espacios que eran planificados y los que no, entre aquellos espacios públicos que eran de todos, pero diseñados en beneficio solo para algunos. Esta diferenciación se fue desarrollando llegando a su máximo resplandor en la década de los 90. En donde la ciudad comienza a desarrollar un suburbio de barrios de clase baja, y otra parte dentro de la ciudad con los edificios verticales, con servicios y equipamientos de primera categoría. En base a esta disparidad dentro de la ciudad, lo privado comienza a tener más predominio sobre lo público. Y la toma de decisiones urbanísticas comienzan a girar en base a una lógica de mercado. Pero, ¿quiénes serán los beneficiados? ¿Todos tienen las mismas oportunidades de construirse humana, social y efectivamente como ciudadanos dentro de esta ciudad? La pérdida de los espacios públicos fue una de las consecuencias de estas tomas de decisiones. Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque, y solo cuando, son creadas para todos. Jane Jacobs. Buenos Aires, la ciudad que le dio la espalda al río y olvidó su costanera. La vemos. Los porteños nos hemos quedado sin río. Lo que tiempo atrás fue uno de los paseos más bellos de la ciudad, hoy se ha transformado en otra muestra de la decadencia. La costanera está más abandonada que nunca. Cerrada la entrada. Queríamos ir hasta la reserva ecológica y después a la fragata Presidente Sarmiento, que es todo un lindo paseo para los chicos. ¿Usted recuerda antes cómo era la costanera? Sí, como no, yo la conocí de chico, cuando todavía era el balneario, que era una zona de paseos, y de tarde también se venía a tomar cerveza, o en esa época hasta la naranjada, había números vivos. Han cambiado las cosas. ¿Cómo no? Que han cambiado en todo sentido. Muchas gracias. Adiós, muy amable. Hasta luego, adiós. En julio del 1989, con una inflación mensual superior al 100% y con los saqueos ganando las primeras planas de los diarios y las pantallas de televisión, Carlos Saúl Menem asume anticipadamente su mandato presidencial. Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir del inicio de su gobierno comienza una profunda transformación en el Estado y las relaciones económicas de la Argentina. Durante los primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los máximos exponentes del neoliberalismo de esa época, como el exministro Alzogaray y los técnicos del grupo Bunge y Born. En los últimos meses de 1989 Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y reforma del Estado, con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia. El nuevo gobierno se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. A pesar de las incertidumbres iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos, y la noticia de la caída del muro de Berlín, afianzan la fe de los argentinos en la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la base económica de la Argentina, que incluyen la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Los cambios se inician a comienzos de los años 1990, década infame de privatizaciones monumentales, en el que se vende al mejor postor lo que es bien del Estado, bien común. El caso de Puerto Madero es el caso más significativo, en el que, por decreto, sin pasar por el Parlamento de la Nación, el presidente electo Carlos Menem decidió, de un día para otro, crear la sociedad, Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Esta organización se ocuparía de la confección de un plan maestro de desarrollo urbano para promocionar inversiones, actividades inmobiliarias y la construcción de obras nuevas o remodelaciones. En ese decreto no había una sola palabra sobre la función del espacio público, áreas de recreación, usufructo, beneficio o acceso al predio de la comunidad en su conjunto. Creo que hemos dado otro paso importante al incorporar toda una comisión asesora permanente compuesta por las principales instituciones ligadas al quehacer urbanístico, arquitectónico y constructivo de la ciudad, para que acompañen al municipio en sus tareas y perfeccionamiento del proyecto de Puerto Madero. Segundo, hemos abierto un concurso de ideas a través de la Sociedad Central de Arquitectos para que los arquitectos de todo el país puedan dar ideas de masas sobre el proyecto de Puerto Madero. Es una apertura de participación a los profesionales del sector que ellos estaban pidiendo y que a nosotros no nos molesta, al contrario, va a enriquecer el proyecto. Oficialmente, como Municipalidad de Buenos Aires sobre Puerto Madero, el encargado de contar detalles del proyecto era el Mosca. Entonces, ¿te imaginas lo lleno que estaba? Porque todos los arquitectos de Buenos Aires querían saber qué pepino íbamos a hacer con Puerto Madero, que terminó siendo lo que es, no es poco. Es bastante interesante. Y entonces el Mosca se levanta, estábamos ahí en un panel, pero se levanta, va adelante para pasar las diapositivas y lo primero que dice, se queda un poco callado, mira a todo el público y dice: nosotros somos los Nacan Pop. O sea, como que, viste, como diciendo, grabó la pica en Flandes, ¿viste? Esta está destruida, ¿no? Pero con esta maqueta le vendimos a Menem Puerto Madero. Si nosotros hubiéramos seguido linealmente lo que era el pensamiento de la época, y de hecho hubo presiones para que sea así, eso se tendría que haber licitado, tendría que haber venido un desarrollador seguramente internacional, de hecho Donald Trump intentó hacerlo, y le hubieran dado esa porción de tierra para que haga un proyecto, como si fuera Nordelta. Nosotros en el momento lo que propusimos fue lo contrario, o sea, hacer una empresa pública que subdivida el suelo en parcelas lo más chicas posible y garantizar, digamos, la incorporación de una cantidad importante de espacios públicos de calidad, digamos, como apertura de áreas verdes, etcétera, toda la parte centro y sur de la ciudad. El objetivo iba, sobre todo, apuntaba a recuperar la vitalidad del centro y que el centro pueda tener un espacio donde construir la modernidad sin demoler. Sumadas a las sospechas de corrupción que acompañó a la Operación Puerto Madero a lo largo del tiempo, otra de las acusaciones que también recibió tuvo que ver con su carácter elitista y excluyente. Asimismo, la corporación buscó promover la presencia de población del resto de la ciudad en el área. Es innegable que las viviendas que se fueron construyendo, así como el tipo de comercio y oficinas instalados, limitaban los sectores sociales que podían acceder a los mismos. Otro de los puntos en los que se puso en juego la relación entre Puerto Madero y el resto de la ciudad fue la Costanera Sur. Aunque esta no es considerada formalmente parte del área, la CAMSA se involucró en su mantenimiento. Indudablemente esto podría traer beneficios sobre la propia valorización económica del barrio, pero también puede leerse como parte del intento de contrarrestar representaciones negativas sobre el área y obtener consenso para su avance. Es decir, como un elemento más que buscaba aumentar el prestigio social y simbólico del área. En efecto, la Costanera Sur es un área históricamente ligada al uso popular de sus balnearios. Su recuperación intentaba otorgarle un aura popular a una operación en marcha acusada de elitista y de darle la espalda al resto de la ciudad. Florecer los rosales en esos canteros tan bestiales, llenos de rosas, o ver cómo han crecido los árboles de los parques, es una maravilla. Si vos a una cosa que va a ser de uso muy masivo le pones un estándar de calidad muy alto, la gente lo cuida más. Alguna vez fuimos un poco criticados por eso. No sé si resultó siendo cierto o no, pero nos parecía que en una cosa que era una obra pública y que iba a ser muy usado por el público, era como una forma de redistribución de la riqueza el darle un espacio público de calidad, aunque fuera costoso.
Sin embargo, el intento de promocionar y legitimar la operación incorporando el uso popular de la Costanera Sur tiene como contracara cierto disgusto de los residentes de Puerto Madero frente a la proliferación de puestos de ventas de choripanes en la misma. Mi nombre es Jorge, soy parrillero de la Parrilla 306 y trabajo hace 3 años acá. Da gusto atender a gente que vienen así con onda, alegre, hablan así. Pero hay gente también que viene y se queja porque qué cosas. Casi te diría, de que se hicieron los bosques de Palermo, no hubo algo del nivel de calidad de diseño como lo que la Corporación Puerto Madero y sus diseñadores de estos parques pudieron brindar, digamos, como área recreativa, pública, de uso para toda la gente, etc. Cuando veo los chicos que se tiran por la rampa, ¿no? Y hacen sus ejercicios de skate y tal, jamás al momento de pensar en términos de proyecto imaginamos que esas rampas, que lo que querían era facilitar el uso de todos, un uso más natural en términos de recorrido de paisaje, iban a tener esa respuesta de este uso intensivo y superpuesto, que es fabuloso, digamos. Yo camino por Puerto Madero un fin de semana y veo que un taxista, que seguramente salió de un barrio de Buenos Aires, llegó, puso el taxi, sacó los asientos, los puso en el parque y está jugando al fútbol en el Micaela Bastidas, que yo digo, esto es el éxito de Puerto Madero. Puerto Madero hoy es un barrio escindido, sin nexos ni umbrales, que no tiene transporte público, desconectado de la ciudad, sin escuelas ni colegios ni jardín de infantes, donde la palabra vecino no tiene identidad, con una arquitectura que resalta el lujo y la sofisticación, que son transparentados para calificar a sus poseedores. Sus pocos moradores arriban en automóvil por autopistas veloces sin ver la ciudad, que les resulta ajena, extraña y amenazadora. Su hábitat es aséptico, tan neutro y genérico como los zappings o los aeropuertos que frecuentan. La carga publicitaria busca ocultar que donde podría haber un parque recreativo con viviendas populares y usos múltiples con un tejido barrial auténtico. Otro país, exactamente, la República de Puerto Madero, bueno, eso va aparte y de hecho en ninguna estadística lo incluyen, ¿viste? No, por eso estadística. Es como otra cosa, ¿viste? Sí. Los edificios y vos cuando pasás a la noche ves luz en uno por haber perdido, en otro no. Todo el resto apagado. ¿Qué es esto? Y bueno, sí, es eso, sí.